Hola y bienvenidos a vuestro canal de fotografía. Mi nombre es Carlos Martínez y hoy vamos a hablar de Instagram. Instagram es un gran medio para inspirarse. El problema que tiene es que en el timeline solemos encontrar fotos mezcladas de distintos autores. Así que hoy lo que vamos a hacer es entrar en el perfil de 5 fotógrafos diferentes, 5 fotógrafos anónimos que en mi opinión están haciendo un gran trabajo. Cabecera, lo contamos. Una cosa que me gusta mucho de este fotógrafo es que tiene un estilo muy consistente y lo que vemos sobre todo es que tiene ciertos tonos muy parecidos a lo largo de todo su feed. Esta foto es la primera de la que quiero hablar y me gusta mucho. Es una foto de montaña y tiene esos tonos así muy de la tierra, muy marrones, algo verdes. Suelo utilizar luz bastante difusa en general, entonces eso hace que destaquen más esos tonos más terrosos y esos grises que tienen las montañas y tienen las nubes. Otra cosa que vamos a encontrar mucho en sus imágenes es la nieve. Esta foto me gusta mucho porque muestra los blancos que utiliza. Utiliza blancos muy limpios, muy puros, no tienden ni hacia amarillos ni hacia azules, no tiene en las sombras, no tiene ningún tipo de dominantes de otros colores, entonces son colores muy puros que vienen a resaltar por lo que estábamos diciendo, que en este caso lo que dominan no son los grises sino los blancos y sigue habiendo esos tonos amarillos, marrones y verdes naturales de la tierra. Otra foto que me gusta mucho es esta foto que a mí me recuerda a publicidad de aventuras. Sigue teniendo sus mismas características. Está quizá más contrastada, dado que la persona es simplemente una silueta, pero seguimos teniendo blancos bastante puros. De hecho, los azules del cielo los convierte en blancos en vez de mantener esos azules. Lo que me llama la atención del siguiente perfil son sus composiciones. Para ello utiliza dos elementos. Uno, esas líneas rectas que son perfectas, que podrías tirar aquí la regla, la escuadra del cartabón y vas a ver que las fotos son perfectas, y luego la limpieza de los colores. Si nos fijamos en los blancos de esas ventanas, son muy limpios. Notan aquí hay principalmente dos colores, que son el marrón y el azul, y esos blancos que son bastante puros ayudan a equilibrar. La siguiente foto trabaja algo un poquito diferente, que es el minimalismo. Es una foto muy sencilla en la que básicamente tienes tres elementos. Tienes la chimenea, tienes el cielo, que es el elemento que más espacio cubre, y luego tienes el resto de la fachada o del edificio. Entonces hace que los pesos de cada uno de los elementos se equilibren perfectamente. De nuevo, esta foto es menos abstracta porque sabes claramente lo que es el Hotel Torino y tienes cielo y lo entiendes perfectamente. Ves claramente repetición de elementos y eso hace que sea muy interesante esta composición de la parte superior de un edificio. El siguiente perfil es una fotógrafa que tiene dos perfiles. En el que nos vamos a centrar es en el nocturno. La primera característica que sacaría de esta fotógrafa son los degradados. Me gusta mucho cómo trabaja de los amarillos a los azules, cómo degrada la foto. Es una foto muy sencilla con prácticamente un elemento y el resto es espacio negativo o agua. Entonces este elemento que lo ancla me parece muy interesante, pero sobre todo lo que destaco de esta foto es su degradado. Esta foto vuelve a pasar lo mismo, no vemos tan claramente el degradado porque es una hora del día mucho más intermedia, no tenemos el sol tan presente, sino que es una luz más difusa. Entonces lo que más que el degradado, lo que nos fijamos es en el elemento que ancla la composición, que en este caso es un faro, y con las líneas que convergen hacia el faro. Tengo esta que me gusta porque la luz del cielo blanca que enmarca un poquito este edificio, y luego tienes las estelas de luz que también ayudan a esta composición. Mi siguiente elección no la podría calificar de fotógrafa sino de artista, porque lo que hace, y lo vamos a ver en esta primera imagen, son collages. Lo que hace aquí es un collage con ciclistas y una imagen de la tierra, y hace que sea muy interesante esta composición. A mí personalmente me llama mucho la atención este tipo de creaciones porque yo no soy capaz de hacerlas, mi cabeza no piensa así. Hay fotógrafos que son más realistas y hay creadores o artistas que crean de cero, le pones un papel y crean algo. Una demostración de esos collages, que no tienen por qué ser especialmente complejos, es esta, que mezcla peces y canoas. También el detalle de que no es agua, sino que seguramente es un cielo estrellado, así que eso hace que tengamos tres elementos: canoas, peces, cielo estrellado, y los ha juntado como un todo, y la verdad es que es una maravilla. Esta imagen es algo menos compleja que otras de las que estamos viendo. Creo que la exposición es un poco menos triste que en otras fotos y eso hace que la foto llame especialmente la atención. Esta composición es de mis favoritas. La última fotógrafa del día es la menos anónima de todas, pero parece muy interesante revisarlo porque me parece una fotógrafa espectacular. La primera característica que veo es que tiene composiciones muy visuales. Hay un elemento característico que destaca sobre los demás. En este caso
lo que más destaca es este camino hacia la playa que hace curvas. Entonces me gusta mucho esta composición, es muy gráfica y explica bastante cuál es su estilo. Esta fue la foto con la que yo la descubrí y es una foto que es muy compleja, pero parece muy sencilla. ¿Por qué es tan sencilla? Porque en el fondo hay un elemento, que son las sillas. Estas sillas del centro son las que más destacan de la composición. Que luego vemos arcos, vemos globos y vemos farola, que es lo siguiente que más nos llama la atención. Sí, pero esta foto está estructurada alrededor de las sillas y es lo que hace que esta foto sea tan potente, que ha sido capaz de ordenar tantos elementos y luego ya vamos absorbiendo el resto de cosas, pero la ha hecho muy sencilla. Voy a utilizar esta foto para hablar de su procesado, porque me gusta mucho. Es un procesado que parece, que recuerda a el de los carretes. No sé si, la verdad es que no sé si dispara en carrete o en digital y luego simplemente imita ese look, no lo sé. Parte de ese procesado pastel lo que hace es que los negros estén abiertos y las luces no estén quemadas. Ni está quemado el edificio ni está oscura la sombra. Digamos que tenemos unos tonos medios muy bien equilibrados y da ese look que tiene ella. Estos fotógrafos están haciendo, a mi opinión, un gran trabajo, aunque no se los conocen, no tienen mucho followers todavía, pero es posible que en un futuro no muy lejano lo tengan. Espero que hayan aprendido, que te hayas inspirado y ya sabes, si quieres aprender, tienes que seguir practicando. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y si quieres no perderte ninguno de los siguientes, suscríbete.